Hace 2 años, China alertó a la Organización Mundial de la Salud sobre una neumonía viral que luego sería reconocida como COVID-19. Hoy el director del organismo dice que las variantes Delta y Omicron crean un tsunami de positivos. En llamada telefónica, los presidentes de Estados Unidos y Rusia hablarán este jueves de la creciente tensión en Ucrania. Joe Biden estará preocupado por la presencia de tropas rusas en la zona limítrofe y Vladimir Putin exige garantías de seguridad a Occidente. En Hong Kong, cientos de policías allanaron el medio online pro-democracia Stand News. 6 personas fueron arrestadas por conspiración para hacer publicaciones sediciosas. Esta es la página más destacada de las que aún critican la China continental. Hola, bienvenidos a esta actualización de noticias. En France 24 los saluda Daniela Blandón. Iniciamos hablando de COVID-19. Porque se cumplen 2 años desde que en 2019, en la víspera del Año Nuevo, China alertó a la Organización Mundial de la Salud sobre una veintena de casos de una extraña neumonía, que luego sería el COVID-19. 2 años después, el director del organismo asegura que la circulación simultánea de las variantes Delta y Omicron está creando un tsunami de casos. Mientras la mayor parte del planeta celebraba el fin del 2019, una nueva amenaza emergía. El 31 de diciembre de 2019, China alertó a la Organización Mundial de la Salud de 27 casos de una neumonía viral de origen desconocido identificados en la ciudad de Wuhan, lo que semanas más tarde sería catalogado como el SARS-CoV-2, virus que produce el COVID-19. Oficialmente, el primer caso de la gripe de Wuhan fuera de China se registró en Tailandia el 13 de enero de 2020 y rápidamente se extendió por todo el mundo. El desarrollo y distribución de una vacuna dividió la opinión pública, siendo la OMS principal promotor de la inoculación. Pese a que más de 9.000 millones de dosis se han administrado mundialmente en un año, las autoridades sanitarias se lamentan no haber alcanzado las metas propuestas. Hago un llamado a los líderes de cada país y a los fabricantes para que aprendan las lecciones de alfa, beta, gamma, delta y ahora Omicron y trabajen juntos para alcanzar el 70% de cobertura de vacunación. Este es el momento de levantarse del cortoplacismo y proteger a las poblaciones y las economías contra futuras variantes. Con la llegada de Omicron y cumpliéndose el 2º aniversario desde la aparición del COVID, países como Francia, Estados Unidos e India registran cifras récord de contagios, aunque no de muertes. Déjenme decirle a los que no se han vacunado, hay pocas posibilidades de que puedan escapar esta vez. El virus se está extendiendo con demasiada fuerza y los más propensos a contraer el virus y desarrollar formas sintomáticas y graves son los que no se han vacunado. Una vez que las mascarillas y el testeo ya son un denominador en las culturas de todo el mundo, la OMS confía en que el 2022 ponga fin a la fase aguda de la pandemia. Y justamente Francia es uno de los países europeos que se ha visto más golpeado por esta nueva ola de contagios. En la última jornada, el país galo contabilizó 208.000 nuevos casos que establecieron no solamente un nuevo récord nacional, sino europeo. Francia ha estado batiendo récords continuamente en los últimos días. El ministro de Salud informó que cada segundo 2 ciudadanos son diagnosticados con el nuevo coronavirus. Actualmente los hospitales están en límites preocupantes con ingresos por la variante Delta y también hay expectativas sobre los efectos de la recién descubierta Omicron. Cambiamos de información porque en Colombia la Corte Constitucional ordenó restituir los derechos a 7 migrantes venezolanos que fueron expulsados arbitrariamente del país. Según el alto tribunal, tras ser detenidos ilegalmente por la policía, su proceso se adelantó de manera indebida por Migración Colombia, atentando contra su dignidad humana durante el paro nacional de 2019. Por eso establecemos contacto con Lucía Ramírez Bolívar. Ella es coordinadora de investigaciones sobre migración en la ONG de Justicia. Lucía, muchas gracias por atendernos y le pregunto primero cómo se logró esta victoria de derechos humanos y cómo serán resarcidos los afectados. Muy buenas tardes, Daniela, y gracias por la invitación. Pues este caso llega a la Corte porque estas 7 personas, con el acompañamiento de la Clínica Jurídica de la Universidad de los Andes, presentaron una tutela
que fue negada en primera y segunda instancia, pero fue seleccionada por la Corte Constitucional luego de que también se solicitara formalmente que la seleccionara. La Corte entonces revisó este caso y, como tú decías, consideró que en el procedimiento de expulsión se vulneraron las garantías al debido proceso, el derecho a la dignidad humana y a la unidad familiar, y entonces le ordenó tomar medidas muy concretas en este caso. La primera de ellas es que debe repetir el procedimiento sancionatorio migratorio, es decir, que la orden de expulsión queda suspendida hasta que nuevamente se haga el procedimiento, garantizando pues que se cumplan las medidas del debido proceso, que se tenga en cuenta la situación particular de estas 7 personas, y el impacto que una decisión como esta podría tener en la unidad familiar y en los derechos de los niños y niñas de los cuales estas personas pues son responsables o que habían dejado en Colombia. Si una vez la Corte determina que no hay motivación para haberse dado esta expulsión, debe revocar la decisión y además deberá ofrecer disculpas públicas, tanto la policía como Migración Colombia, a las personas afectadas por esta vulneración de derechos. Sí, Lucía, ¿y cree que este podría ser una muestra más de la creciente xenofobia contra los ciudadanos venezolanos y además cómo se combatiría este fenómeno creciente? Definitivamente, digamos, a nosotros nos preocupa mucho cómo se está utilizando la medida de expulsión, no solamente en este caso, sino en otros casos, como lo muestran cifras que hemos publicado en nuestra página web. Y pues digamos, en el contexto tan particular que sucedió este caso, que fue en el marco del paro nacional de 2019, donde se estaba buscando un chivo expiatorio para justificar muchas de las acciones que se estaban presentando durante estos días, nos preocupa el mensaje que desde las autoridades se está dando al acusar a estas personas de haber participado en los disturbios de ese día sin tener las pruebas suficientes, y esto obviamente incrementa los sentimientos de xenofobia de la ciudadanía en general. Sí. Esperamos que este fallo mande un mensaje muy claro a la necesidad de que se garanticen todas las medidas y el debido proceso en estos procedimientos sancionatorios migratorios, pero además también que se restablezca el derecho a la honra y al buen nombre de estas 7 personas. Pues Lucía, muchas gracias por atendernos. Hablamos ahora de otros temas porque este jueves los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, sostendrán una llamada telefónica para discutir, entre otros temas, la creciente tensión en la frontera con Ucrania. Desde el gobierno estadounidense señalan que Biden le insistirá a su homólogo ruso que la Unión Americana está preparada para responder ante una eventual invasión a territorio ucraniano. Diplomacia con nuestros aliados y socios europeos, consultando y coordinando un enfoque común en respuesta a la concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania. El presidente Biden ha hablado con líderes de toda Europa y los funcionarios de la administración Biden se han comprometido multilateralmente con la OTAN, la Unión Europea y la OSCE. Los funcionarios también han mantenido numerosas consultas con sus homólogos, incluidos los de los países del flanco oriental, de forma bilateral y en el B9, así como con Ucrania. Y Hong Kong vivió una jornada de arrestos contra miembros y exmiembros del medio de comunicación prodemocrático Stand News. Cientos de policías allanaron la sede del portal de noticias y los domicilios de varios editores para investigar la supuesta distribución de material sedicioso. Nuevamente las autoridades de Hong Kong cargan contra un medio de comunicación prodemocrático. Unos 200 policías allanaron la sede del diario Stand News para investigar un supuesto caso de distribución de material sedicioso y detuvieron a 6 miembros y exmiembros del portal de noticias web, entre ellos al editor jefe en funciones Patrick Lam. Desde el medio, sin embargo, defienden su trabajo. Stand News está haciendo reportajes profesionales, no hay duda al respecto. Todo el mundo lo ve. No importa qué cargos se hayan hecho, nada puede cambiar esto. Durante varias horas, las autoridades incautaron numeroso material periodístico para analizar. Su línea de investigación apunta hacia una supuesta violación de la polémica Ley de Seguridad Nacional por parte del medio, que en los últimos años se ha mostrado como uno de los más críticos contra la presencia cada vez mayor de Beijing en la política hongkonesa. Cualquiera que intente hacer uso del trabajo de los medios de comunicación como herramienta para perseguir su propósito político u otros intereses contraviene la ley.
Particularmente los delitos que ponen en riesgo la seguridad nacional son los elementos malvados que dañan la libertad de prensa. Este es un nuevo caso en el que se investiga y detiene a miembros de un medio de comunicación prodemocrático en Hong Kong. El cierre del periódico Apple Daily en junio de este año marcó un antes y un después en el ataque a la libertad de prensa en la antigua colonia británica. A ustedes gracias por acompañarnos. Feliz tarde.